Ok, el día de hoy, como les decía, vamos a llevar lo que son funciones dentro de Python. Entonces, ¿cómo dentro de lo que es utilizar lo que son funciones, hay una pregunta muy importante que nos hacemos? ¿Cómo reusamos el algoritmo? Usando el algoritmo en otro programa, ¿sí? Podemos copiar y pegar el algoritmo en otro programa. Sin embargo, el algoritmo es necesario de nuevo después de eso. Por ejemplo, para imprimir hojas de trabajo de marca, necesitaremos copiar de nuevo todo el código. Entonces, dentro de lo que son funciones, su característica es que nos ayudan a reutilizar el código en cualquier parte en este caso, de nuestro sistema que estemos realizando, ¿sí? Ya que son procedimientos que realizan cierto cálculo o nos entregan información que nosotros necesitamos. Y no es necesario estar escribiendo cada vez el código para que nos dé el resultado. Simplemente hacer una llamada a esa función para poder obtener un resultado. Por ejemplo, ahí vemos que tenemos la función print, ¿sí? Por ejemplo, acá un ejemplo dice print máquina de impresión de insignias. Y fíjense lo que está demarcado con líneas punteadas, es una función. Dice, bueno, amount, int, input, el número de estudiantes, y lo que hace lo que está con líneas punteadas, tiene un for que va hasta un rango que está definido por lo que entra por teclado. Y va a empezar a imprimir las etiquetas en función de la cantidad de estudiantes, en este caso. Entonces, pero esto ya es una función, ¿sí? No es necesario estar escribiendo nuevamente todo este código mucho más abajo de las líneas de código que esté utilizando en un sistema. O, por ejemplo, si tengo muchas líneas de código, volver a escribirlo, eso nos toma más tiempo, genera muchas más líneas de código y a la vez, ante un posible error, volver a revisar línea por línea nos genera bastante tiempo, ¿no? Lo que demoraría, digamos, la entrega del sistema. Entonces, eso es lo que hace una función, la posibilidad de reutilizar el algoritmo, ¿no? Partes, líneas de código que vamos a utilizar. Por ejemplo, acá tenemos otro, ¿no? Dice lo mismo, ¿no? Print, el centro éxito, y lo mismo, ¿no? Unas etiquetas. Y como esto es algo que se va a repetir cada vez que yo necesite, la ventaja de las funciones es solamente llamarlas y que ejecute lo que yo le estoy pidiendo. Nada más. ¿Sí? Por ejemplo, si creando funciones, existe esta característica en Python y ya las conocen, partes del programa, subprogramas. Hay quienes lo dicen que unas funciones son subprogramas dentro de tu propio programa que estás elaborando. La definición es correcta, ya que nosotros generamos un mini programa, un subprograma, dentro del programa que estamos haciendo, para hacer algún tipo de cálculo o que nos eh, arroje cierta información a través de cálculos o a través de algún tipo de condicionales que puedan haber. Además dice que pueden ser definidas como una función separada y llamarla por su nombre. La característica muy importante dentro de una función es el nombre que se le va a asignar. Por ejemplo, dice, hasta ahora han trabajado con funciones preexistentes de la librería estándar. Sin embargo, ustedes también pueden escribir sus propias funciones. Sí, han trabajado ustedes con funciones ya preestablecidas. Por ejemplo, han utilizado la función input, una función que nos permite capturar los datos desde el teclado. Tienen la función int, que también lo vieron, que convierte en entero un número. Obviamente la función in range, la función print, nos muestra en pantalla, ¿no? Nosotros queremos, etcétera, etcétera. Hemos visto varias funciones ya preestablecidas dentro de la biblioteca que tiene Python. Todos los lenguajes de programación tienen ya funciones preestablecidas, ¿sí? Ya vienen dentro del mismo lenguaje de programación.
Pero da los casos que a veces nosotros necesitamos crear nuestras propias funciones para minimizar nuestras líneas de código y generar, digamos, una programación más estructurada y más ordenada. Además que nosotros definimos las funciones como tareas que se van a repetir a lo largo del diseño del sistema y que no es necesario estar escribiendo a cada momento, sino solamente llamar a la función para que pueda generar el cálculo o nos arroje una información que ya la función ya está establecida. ¿Sí? Por ejemplo, dice creando funciones, trabajando con funciones. Durante su capacitación, bueno, hemos visto que hay algunas funciones que vamos a dar los ejemplos. Por ejemplo, una función es un algoritmo que está compuesto en un lenguaje de programación y tiene un nombre único. ¿Sí? Esa es la definición de función. Un algoritmo que está compuesto en un lenguaje de programación y tiene un nombre único. Por ejemplo, aquí tiene unas funciones que ustedes ya han visto. Print, input, int y len. Incluso varios de ustedes utilizaron len en su examen. ¿Sí? Entonces, tenemos varias funciones que estas ya están preestablecidas dentro del lenguaje de programación. En este caso de Python. Por ejemplo, otro nos dice definición formal de la estructura de una función. Yo le puedo dar a la función, le puedo dar un valor. Las funciones pueden retornar explícitamente el resultado de su operación en el programa. Por ejemplo, le doy un valor, utilizo el nombre de la función. ¿Sí? El nombre único, obviamente el nombre que está asignado a la función, y obviamente qué argumentos le voy a pasar. Todas las funciones tienen argumentos, o sea que son los valores que yo le voy a dar a la función para que pueda generar el cálculo de lo que yo le estoy pidiendo dentro de la función. Por ejemplo, si es una función de suma, entonces tenemos que sumar dos valores, entonces mi función suma tendrá que pedirme dos argumentos, porque esa función suma solamente suma dos números. Entonces habrá que enviarle dos argumentos. Por ejemplo, otro, el cálculo de múltiplos de un número. Entonces podría tener la función múltiplos y como es de un solo número, entonces habría que enviarle un argumento. Entonces, cuando nosotros definimos una función, tenemos que definir el nombre y la cantidad de argumentos o valores que vamos a enviar a la función para que pueda realizar el procedimiento. Por ejemplo, dice, ya hemos discutido que las funciones pueden retornar explícitamente el resultado de su operación. Un valor como comparación. Por ejemplo, dice, esta función nos retorna un valor de manera explícita. Nombre de la función, perdón, el nombre de la función, un argumento. Ahora dice, esta función retorna un valor. ¿Por qué? Porque le estoy asignando aquí un valor. El cálculo que se le va a realizar a esta suma, por ejemplo, si la función suma, le mando un argumento y ese resultado que va a generar esta función va a estar asignada a esta variable. En este caso acá, no. ¿Por qué no me está devolviendo nada? No se le está asignando el valor que genera esta función, no está asignada a una variable. Por ejemplo, mire, print, tal como hemos visto, dice cualquier número de números, cadenas y valores lógicos. Hemos visto que la función print admite gran cantidad de valores. Son cadenas de letras, que son cadenas, ¿sí? ¿Listo? Podemos realizar operaciones básicas, ¿sí? Suma, resta, multiplicación, división, ¿sí? Y incluso podemos generar algún tipo de comparación lógica, las bases. Dice el valor de retorno. No, una palabra clave de valor especial. Diremos que esta función nos retorna un valor. Tenemos input, una cadena o nada. ¿Sí? Sabemos que la función input lo que hace es capturar los datos por teclado. La función int, un número o cadena, genera un número entero. Si yo le estoy dando un número que estaba antes convertido en modo cadena, si lo pongo int, lo que hace es convertirlo a un número.
len, la función len que nos permitía ver el, el tamaño de la cadena. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos hace? A través de una cadena nos devuelve un número entero. ¿Sí? Por ejemplo, acá print hola, ¿qué es lo que hace? Es hola, no. ¿Sí? Print, imprimirá el resultado de la operación print, lo cual no está definido. Fíjense que esta print no está definida, porque está entre paréntesis. Tenemos esta de acá, print len, y dentro de len tenemos esta pequeña cadena. Imprimirá 9. Imprimirá el resultado de la operación len, el cual es el entero. ¿Se acuerdan que el print puede aceptar operaciones básicas? En este caso, a través de una función que me calcula el tamaño de la cadena y obviamente está después que lo va a imprimir ese cálculo. ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, eh, en la primera mitad del día de trabajo vamos a crear funciones que retornan un valor. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a crear funciones que nos devuelvan valores. ¿Sí? Pero ¿cómo lo vamos a crear? ¿Sí? El proceso de una creación de funciones se llama declaración de función. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a declarar? Vamos a especificar el operador de, ¿sí? Este operador lo que nos permite es declarar la función. ¿Sí? Escribir el nombre de la función, listar los parámetros y colocar los dos puntos, escribir de manera programática cómo funciona la función. Fíjense la estructura. Colocamos def, colocamos el nombre que le vamos a asignar a esta función y luego colocamos cuántos parámetros va a tener esta función, cuántos parámetros va a admitir la función. En otras palabras, cuántos valores o datos le voy a mandar a la función para que ésta pueda realizar el cálculo, ¿no? El procedimiento. Entonces, una vez que genero esto, con los dos puntitos, ya puedo dar lo que es el cuerpo de la función, todas las acciones, cálculos que puedan haber. Y obviamente tenemos la acción 4, que es donde nos va a retornar, ¿sí? El cálculo de la función. ¿Sí? Por ejemplo, dice, al declarar una función, listan algunas variables llamadas parámetros, los valores de estos son asignados luego cuando la función es llamada. Al llamar una función, que es diferente de declarar, al llamar una función, nosotros le pasamos argumentos, es decir, valores concretos, incluso si estos están ocultos en variables. ¿Sí? Entonces, uno es declarar la función y otro es llamar a la función. Cuando yo llamo a la función, entonces le tengo que mandar los parámetros, los valores acá, lo que está dentro de el paréntesis. Y cuando declaro la función, y ahí recién solamente le digo cuántos valores va a aceptar. ¿Sí? Es como decirle, esta función solamente va a tomar dos valores. Esto lo vamos a ver ahorita con un ejemplo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo que ellos ya tienen acá, que dice, vamos a recordar y a resolver la tarea inicial. Escribe un programa que imprima etiquetas con la marca del centro. ¿Se acuerdan, no? Esto que estábamos viendo al principio de las diapositivas. ¿Sí? Donde era una máquina de impresión de insignias. ¿Sí? Y fíjense que tenían un for. Pero fíjense que el procedimiento es el mismo, ¿no? El centro de éxito tiene nombre, curso, grupo. Y eso genera todas las veces la cantidad de estudiantes que estaban. Entonces, fíjense cómo define la función. Entonces dice, definición de la función, le dice print line, ¿no? Impresión de etiquetas. ¿Qué es lo que se repite a cada momento? Es esto. Que me imprime a cada momento el centro de éxito, nombre, curso, grupo. Nombre, curso, grupo. Cada vez. Listo, perfecto. La función ya está. Esta es una función solamente de texto. Perfecto, cada vez que yo le llamo a la función, me va a generar o imprimir por pantalla esto. Y luego, fíjense, acá abajo dice amount, declara la variable y declara el número de estudiantes. Muy bien. Cuando genera ya el for,
porque esto se va a repetir la cantidad de estudiantes, fíjense lo que hace. For y en el rango del amount, de la cantidad de estudiantes. Por ejemplo, 10. 10. ¿Y qué es lo que hace? Directamente llama print label. ¿Y qué hace print label? ¿Qué hace la función print label? Lo que me hace es esto. Imprimir por pantalla esto. La cantidad de veces. Perdón. Entonces, lo que hace es solamente llamarle a la función y esta función que tiene dentro de su código es imprimir las etiquetas. Vamos a hacer este ejemplo en el VS Code para que se den cuenta. Y de ahí vamos a hacer un ejemplo ya mucho más práctico. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a cerrar. Vamos a crear un archivito que se llame funciones, PY, ejercicio, ¿ya? Ejercicios, funciones. Ok, entonces vamos a hacer ese ejemplo solamente para que se den cuenta cómo hace. Entonces, él define una función, le decimos def, y vamos a poner etiquetas. ¿Sí? Y listo. Dentro de etiquetas, fíjense ya, al definir como def, y acá Python ya lo está tomando como una función. Fíjense de color moradito, ¿no? Dos puntos. Ahora, ¿qué va a ser la función? Y se vamos a hacer en el centro, éxito. Quisiera poner nuestro sprint, ¿sí? Nombre, ¿sí? Vamos a poner así nomás para que solamente nos quede, ¿no? Vamos a hacer más pequeño solamente a manera de ejemplo. Print, curso, listo, y el otro era print, grupo. Y grupo. Listo. Ya está definida mi función. Esta función no devuelve nada. Lo único que hace es recorrer su código, nada más. No me está devolviendo nada, porque no le estoy dando acá dentro de en los paréntesis, los parámetros que le voy a mandar. No, directamente esta función lo que hace es hacer cierto procedimiento. No me importa mandarle valores. Y lo que dijo fue declarar una variable, variable estudiantes, ¿sí? Y decía int, input, y máquina de etiquetas. Listo, a ver, comillas, listo, ya capturamos el dato y directamente utilizamos el ciclo for y in range, porque le voy a dar un rango hasta dónde va a ir. ¿Se acuerdan bien el uso del for in range? ¿Hasta dónde vas a ir? Ahora, como range es una función, tenemos que darle el parámetro. Fíjense, este es el típico ejemplo de, por ejemplo, inRange es una función. Y esta función inRange sí o sí necesita un parámetro, un valor, para poder generar la iteración. ¿Se acuerdan? El for hace iteraciones. Pero sí, ya te voy a mandar lo que tenga en estudiantes. Y aquí solamente llamo a la función y quiero que me imprima las etiquetas. Entonces le digo etiquetas. Fíjense que ya está definida acá en Python como una función. Todos los que tienen un cubito de color morado son funciones. Etiquetas, no le estoy dando parámetros porque no necesita parámetros. Listo. Y como ellos han puesto el print, listo. Ok. Entonces se lo creo. Fíjense, no, máquina de etiquetas, ¿no? Entonces tenemos que darle un número, ¿no ven? Vamos a poner dos puntitos acá para que se note mejor. ¿Sí? Vamos a ponerle que sean pues, 4. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Este 4 va a iterar 4 veces, pero ¿qué va a hacer? 4 veces se va a iterar la función etiquetas. ¿Sí? Entonces, 4 veces tendría que tener todo lo que tengo acá. Acá, enter.
Y fíjense, 1, 2, 3, 4. Entonces, eso es lo que hace la función definida. O sea, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Es generar una función para un procedimiento que se va a repetir varias veces a lo largo de mi programa. En algún momento voy a volver a necesitar hacer este procedimiento. Bueno, en vez de escribir otra vez todo el código, lo único que hago es definir una función que hace ese procedimiento y cada vez que lo necesite, solamente lo llamo. ¿Sí? Eso es lo que hace una función. Ok, eso era lo que hacía una función. Entonces acá lo que nos dice que la función printLabel que tenemos escrita no toma ningún argumento o se toma valores. Como les decía, hay funciones que no admiten valores, ¿sí? O nos retorna también valores o un valor, dependiendo la definición de la función que nosotros hagamos, ¿sí? Entonces, en otras palabras, una función permite que nos pueda devolver un valor, o sea, cero valores, un valor o valores, ¿sí? Dependiendo cómo nosotros definamos la función. Ok, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Todo está claro? Perfecto. Ok, vamos a seguir viendo. Este es un ejemplo similar donde tenemos el print lab. ¿Sí? Es un ejemplo similar. Entonces, escriban un programa que permite etiquetas, que imprime etiquetas personalizadas para las hojas de prueba de elección de inglés. Pide al usuario el número de estudiantes y sus nombres. Por ejemplo, una solución que cambia al print label, es el ejemplo anterior, ahora imprime una etiqueta personalizada. ¿Sí? Fíjense por qué. Porque ahora le vamos a dar un argumento, le vamos a dar un parámetro a esta función. ¿Sí? Este valor. Entonces, sí o sí, esta función para que pueda funcionar necesita un argumento, ¿sí? O un valor para poder imprimir. Entonces, una vez que él define esta función y dice, para que corra la función, me tienes que mandar un valor. En este caso, name. Pero no importa, o sea, puede ser una variable, puede ser un nombre, no importa. Pero yo le tengo que mandar un argumento. Aquí dice uno, no hay más. Entonces, una vez que yo le mando, lo primero que hace él es print centro y luego llama a esa variable, name. Y bueno, print curso, lo que sea, ¿no? Y luego dice print impresión de hojas de trabajo de prueba. Listo. Acá, hasta aquí, ya definió la función. Y le dice, sí o sí necesito, para poder funcionar, necesito un parámetro, necesito un valor. Ahora, ¿qué más dice? Declaró una variable de tipo int, input, número de estudiantes, lo hace recorrer de nuevo, y fíjense acá, cuando estás recorriendo, le pide un nombre. ¿Sí? Nombre va a ser igual a input, el nombre del estudiante, porque vamos a hacer ahora una etiqueta personalizada. Y luego le dice, llama a la función label, y ¿qué le está mandando? Como parámetro name. ¿Sí? Vamos a hacer y mejorar ese programa. Nos vamos al VS Code. Entonces, lo que he hecho es definir la etiqueta y acá decía, mándame un nombre. Es decir, que tu argumento que vas a pedir para poder funcionar es que te mande una variable de tipo nombre. Perfecto. Y acá, después de nombre, lo único que lo dice concatena con qué? Con la variable nombre. Listo. Perfecto. Ya está. Una de las cosas interesantes dentro de funciones es que las variables que yo utilice dentro de la función no importan si están también afuera. O sea, las variables dentro de una función no son las mismas que voy a utilizar fuera de la función. Puedo estar utilizando aquí mi variable a con un valor de 5, por ejemplo,
Y después acá tengo, no sé, también otra variable que vale 7. Acá, dentro de la función, A vale 7. Y cuando sale de la función, A vale 7. O sea, los valores de las variables no importan, ni tampoco utilizar los mismos nombres a las variables. ¿Sí? Eso es muy importante. Puedo estar utilizando los mismos nombres de las variables en mi función y también fuera de la función. Y eso no afecta en nada. ¿Sí? Entonces, ponerle en primer nombre. Y acá, ¿qué es lo que hizo él? Capturó el nombre. El nombre va a ser igual a input, perdón, a input. Y le dice, le pide el nombre, ¿no ve? Eh, Vamos a poner así. Escribe su nombre para la eh, etiqueta. Listo. Con eso ya capturamos el nombre del estudiante. ¿Y qué es lo que hacía etiquetas? Ahora ya no le puedo mandar vacío. Sí o sí tengo que mandarle un argumento. Tengo que mandarle un parámetro. Mandarle un valor para que recién funcione. Caso contrario, no va a funcionar. Entonces le digo, te mando nombre. Porque ese es el que estoy utilizando. Aquí podría también poder ser una variable A, ¿sí? Y aquí le mando A, porque A es la que está capturando. No importa acá que está pidiendo nombre, ¿sí? No sé si me dejo entender ahí. El uso de las variables dentro de las funciones no son de uso exclusivo, digamos. ¿Sí? Aquí dice que el nombre, tengo que hacer una variable nombre. No. Si yo tengo en A lo que quiero mandarle a la función, bueno, entonces le mando A. Lo que estoy declarando acá, dentro de la función, es la cantidad de valores o argumentos que va a aceptar la función antes de poder correr. Ese, digamos, es un requisito. ¿Quieres que la función etiquetas funcione? Bueno, entonces mándame un parámetro. Y bueno, acá yo le estoy poniendo nombre, como por ejemplo, decirle que basta que entre un nombre, ya puedo correr la función. ¿Sí? Vamos a ponerlo con A para que se den cuenta que también funciona. ¿Sí? Entonces vamos a ver eso. Máquina de etiquetas, ¿vale? Entonces vamos a ponerle 3 para que no sea muy largo. Y se escribe tu nombre, Horacio. Ya tenemos, fíjense, generó una primera etiqueta con Horacio. Nombre de etiqueta, Sergio. Ya generó otra etiqueta. Tiene que ir hasta el número 3. Otra, Liliana. Listo. Ya generó 3 veces con diferentes nombres. Fíjense que utilicé una variable diferente, y que solo le mandé. Y aquí, en la definición de la función, me dice nombre. No importa. Lo que se está declarando dentro del paréntesis en la función es cuántos argumentos o valores va a aceptar la función para que pueda realizar el procedimiento. ¿Sí? Caso contrario, si vos no le mandas, por ejemplo así, le mandamos, no va a funcionar. Si le quitamos el parámetro que le tenía que mandar etiquetas, vamos a ver qué es lo que pasa. Número de etiquetas, le voy a decir 3. Escribe el número de etiquetas, ¿no? Ahora sí. Y fíjense, generó un error. ¿Qué nos dice acá? Type etiquetas missing. 1 require positional argument. Nos está pidiendo, dice, 1. Dice, no me estás mandando nombre. No me estás mandando el único argumento que necesito para poder funcionar. ¿Sí? Ese es el detalle. Cuando todas las funciones, si yo quiero que me retorne algo, bueno, entonces voy a decirle que me ponga cuántos argumentos la función va a necesitar para poder funcionar. Si no necesito, bueno, no le genero aquí argumentos. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? ¿Está todo claro? ¿O tienen alguna duda o consulta? Ok, vamos a terminar de ver unas diapositivas que nos faltan y después volviendo al descanso vamos a ver uno que es con un retorno, que es lo que más nos interesa. ¿Sí? Bueno, acá lo que nos pide es darle el argumento.
Este ejemplo lo vamos a ver después de la, del receso que tenemos. Muy bien. Entonces volvemos en 10 minutos para continuar con la segunda parte de la clase de lo que es el uso de funciones y vamos a utilizar un- una variable, bueno, mejor dicho, una palabra que nos va a retornar el valor. ¿Sí? Quizás algunos ya lo han visto como ya en otro tipo de programación y se utiliza. ¿Sí? Entonces volvemos en 10 minutos.